Los invito a que estemos un momento de pie para hacer una oración por la palabra, por la enseñanza y por lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Maravilloso Padre Celestial, te doy infinitas gracias por permitirme estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de los visitantes, Señor. Gracias por la vida de las personas que nos están viendo en este momento, Señor. Bendícelos, guárdalos, auxílialos, Señor. Susténtales, provéeles, maravilloso Rey. Dales la sanidad y que tu infinita misericordia esté con ellos, Señor. Al igual que conmigo en este momento, Señor, para exponer tu maravillosa palabra, ya que es una responsabilidad gigante, Señor, el exponer tu palabra. Que seas tú dándome la sabiduría, dándoles el entendimiento, Señor, y prestando atención a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Padre Celestial, porque todos los días necesitamos de tu maravillosa palabra, así como el alimento terrenal. Toda la gloria y toda la honra siempre sea para ti, mi maravilloso Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a hablar sobre la oración y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Y dice la palabra del Señor así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El día de hoy vamos a tocar algo importante que es en la vida del Evangelio, que es la oración. ¿Por qué es importante la oración? La oración es supremamente importante y fundamental, ya que es el único medio que tenemos nosotros de cercanía con el Padre. Es el único método y medio, por medio de la persona de Jesucristo, que tenemos esa cercanía hacia el Padre para clamar, para pedir, para rogar. El Señor Jesús en este modelo de oración nos enseña cómo debemos pedir, cómo debemos clamar y cómo podemos interceder para acercarnos al Padre. Este es uno de los métodos y es uno de los privilegios que tenemos nosotros como cristianos, y a veces es el medio al que menos le damos importancia. Es un medio del cual es un medio por el cual le clamamos a Dios y le pedimos por cada una de nuestras circunstancias. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos encontramos o atravesamos diversas dificultades, las cuales por ya sea el sistema o la situación, queremos orar cada vez más y más. Pero cuando pretendemos tener una vida estable, una vida donde hay trabajo, una vida donde hay salud, una vida donde en la casa no hace falta nada, desaprovechamos este mérito y este medio. No logramos imaginar el privilegio que tenemos nosotros de ser apartados por Dios y que Él preste sus oídos para escucharnos a nosotros. A veces pasamos por alto
este privilegio tan grande que Dios decidió en su misericordia darnos a nosotros por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas peticiones debemos hacerlas dentro de la voluntad del Señor. La oración también es el oxígeno del cristiano. Son los pulmones de los cuales nosotros necesitamos diariamente como el oxígeno de esta tierra para poder vivir. Es un oxígeno para nosotros, es un método de fortaleza, un método de paz, un método de obediencia, un método de cercanía y un método de guía. Es decir, la oración lo es todo. En ella encontramos un descanso, en ellas encontramos paz, en ella encontramos cercanía, en ellas podemos encontrar una guía para nuestro camino, clamándole y rogándole al Señor. Y también somos obedientes a lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. También es ese método. La palabra oración en hebreo se dice, no sé si se pronuncia bien, palal, lo cual significa orar, interceder, mediar o juzgar, lo que significa esta palabra en hebreo. Y en griego se dice preshumai. El pro de esta palabra preshumai, pre o pro, quiere decir hacia o cara a cara, y el shumai quiere decir voto o plegaria. Es decir, en la palabra hebreo significa orar, interceder y cercanía. ¿Con quién? Con el Padre. Pero en la palabra griego tiene dos palabras compuestas, la cual el pro quiere decir cara a cara y el sumai quiere decir voto, plegaria o deseo. Es decir, que desde que Cristo muere se rasga el velo y ya tenemos esa cercanía hacia el Padre. Ya podemos acercarnos directamente al Señor para pedir, para clamar y orar, ya que en el antiguo tiempo no tenían ese privilegio, sino simplemente llevaban otras peticiones a un sacerdote, a lo cual entraba a un lugar santísimo para poder interceder por las personas. Pero ya hoy en día nosotros tenemos ese privilegio por medio de la persona de Cristo para orar, clamar y que el Señor por medio de la oración nos dé ese descanso y esa paz. Pero una de las cosas que también hemos desaprovechado nosotros en el Evangelio es no saber pedir o no saber estar agradecidos con las cosas y con el privilegio que Dios nos da, como el decir, aprovechar que el Señor nos escucha a los justos, a un grupo de personas que Dios estableció para prestar sus oídos a nuestros clamores y a nuestras peticiones. Y es un privilegio el cual algunas de las personas nos piden a nosotros oración, los cuales nosotros debemos utilizarlo al máximo para pedir por los enfermos, para orar por las personas que se arrepientan, para pedir por nuestros familiares para que lleguen a los pies de Cristo. Y eso se hace por medio de la oración. El versículo 5 nos dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor hace una comparación aquí con los hipócritas y Él dice que no quiere que seamos como ellos. Por eso critica a quienes oran constantemente en público. Pero aquí les voy a aclarar entre esas dos diferencias, entre el orar en público y el orar en lo secreto. El Señor no está diciendo aquí que no se pueda orar en público. El Señor lo que nos quiere decir es que no oremos lo que no oramos en secreto, que no vivamos de apariencia y aparentemos ser unos oradores cuando realmente en lo secreto no lo somos. Entonces el Señor hace ese contraste con los hipócritas, porque ellos ya amaban, a ellos les gustaba el show, a ellos les gustaba el espectáculo y a ellos solamente les importaba el público. Solamente les gustaba el espectáculo, solamente les gustaba que lo vieran y que los catalogaran como los más religiosos, cuando el Señor dentro de sí ya conocía sus corazones. Por eso el Señor no les gusta, no le agrada que nosotros llevemos una doble vida, porque para nada sirve y para nada aprovecha. Por eso el Señor dice que ellos ya tienen el aplauso de los hombres.
ya tienen su recompensa, ya tienen los aplausos de los hombres, pero para nosotros como verdaderos cristianos, ese no debe ser nuestra meta, el aplauso de los hombres. Nuestra meta debe ser agradar al Señor, buscar su obediencia y demostrar con nuestra vida que estamos completamente agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nosotros, con ese favor inmerecido de arrastrarnos a su gracia y pertenecer a sus hijos. Ya eso es un privilegio y un regalo. Lo que le gustaba hacer a los hipócritas era simplemente orar en público para ser visto por los demás y llamar la atención, porque ellos aparentaban esa supuesta piedad, pero realmente lo que era dentro de sí era querer agarrar fama y armar un espectáculo. En Lucas capítulo 18, versículos de 9 al 14, tenemos dos oraciones. Una oración de un fariseo y la otra oración de un publicano, a los cuales piden y oran de manera completamente distinta. El uno oraba llenándose de gloria, llenándose de vanidad y diciendo que no era igual que los demás. Mientras tanto, el otro estaba completamente arrepentido. Y una de las bienaventuranzas que aparecen en Mateo capítulo 5 es: bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos, que reconozcamos que todos los días necesitamos acercarnos a Él en oración para pedirle auxilio, para pedirle ayuda, para pedirle guía, porque sin el Señor no somos absolutamente nada. Por eso Él dice, y en este Lucas y el capítulo 18 muestra ese contraste y muestra ese tipo de oraciones, esos dos tipos de oraciones a las cuales debemos inclinarnos más a pedir y a clamar al Señor, y no creernos absolutamente nada para demandarle al Señor, ni demandar ni decretar, porque ni siquiera vivimos una vida completamente en santidad como para hacerlo. Solamente pedir misericordia, clamar, rogar, pedir y se os dará. Y aclarando de que no está mal el orar en público, porque nosotros podemos salir a las calles y encontrarnos con una dificultad, con un indigente, con una persona, con un hermano que se encuentra haciendo diligencia en un hospital, y podemos orar por ellos en público. No está mal el orar. El Señor lo que no quiere es que hagamos espectáculo ni que hagamos show en la calle. Podemos hacer una oración por ese hermano, y la oración que podemos hacer, Dios puede responderla, ya sea con sanidad o solucionándole las dificultades que atraviese, porque al salir a nuestra calle no sabemos por cuántos problemas pueden estar pasando las personas, o incluso un hermano nuestro, y una oración puede hacer mucho. Pero es un privilegio que Dios nos escuche y no escuche a todos. Por eso este medio debe ser importante para nosotros y debe ser un privilegio, y valorar este privilegio. El Señor quiere que oremos en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica. El versículo 6 nos dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra que vemos en este versículo es que lo que el Señor nos está exhortando es a que apartemos un lugar de intimidad con el Señor, donde estemos completamente alejados de toda distracción, que estemos alejados de tantas cosas en nuestra mente, y que apartemos ese momento única y exclusivamente para Él, al cual debemos tener un lugar en nuestros hogares para poder acercarnos al Señor y desprendernos completamente del mundo, para llegar a clamarle a Él, que tengamos esa intimidad, que esa relación con nuestro Padre podamos fortalecerla cada día más.
donde nos encontremos completamente apartados de aquellas cosas que nos preocupan, y que cada vez que entremos a ese lugar sintamos que el Señor está ahí con nosotros, que nos está escuchando y que vamos a descansar. Todos los días atravesamos dificultades en nuestros quehaceres de la vida diaria, pero siempre debemos apartar un momento para podernos acercar al Señor. Y este modelo de oración que el Señor nos deja aquí es que cuando entremos a ese lugar, entremos clamando y pidiendo, con respeto, con temor y creyendo que el Señor está con nosotros. Y ese es el lugar donde nosotros nos vamos a sincerar completamente con el Señor. Ese lugar es donde vamos a dejar todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, como lo dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, toda esa carga, todas esas preocupaciones que a nosotros la llevamos diariamente, cuando lleguemos a ese lugar, lo podamos descansar, echar toda esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por medio de la oración, teniendo un lugar completamente reservado y alejado de toda bulla, de todo entretenimiento y de todo problema. Es el único medio donde podemos ser sinceros con el Señor, confesando cada una de nuestras debilidades, porque Él sabe que nosotros tenemos debilidades como seres humanos. Por eso nos demanda a orarle a Él, para que podamos echar todo delante del Señor. Amén. Aleluya. El versículo 7 nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor quiere que nosotros seamos completamente sinceros y directos con lo que nosotros le vayamos a pedir al Señor. No estoy diciendo que las oraciones largas estén mal, no. El Señor nos exhorta a que nosotros no pensemos ni asimilemos que entre más palabrería vamos a ser escuchados. Eso es un problema que algunos de los seres humanos piensan, que entre más palabras el Señor más escucha. No, porque hay oraciones cortas que son edificantes y son concretas. Incluso en la vida del cristiano, la mayoría han pasado por dificultades a las cuales no saben qué orar, no quieren orar, no saben qué pedir, no saben cómo orar. Y a veces el ser sincero con el Señor y apartarse un momento para decirle las cosas al Señor, ya está orando, ya está pidiendo, ya está clamando, ya está buscando ayuda del Señor. El Señor nos dice aquí a que no usemos vanas repeticiones, es decir, que no utilicemos oraciones mecánicas. ¿Qué oraciones mecánicas teníamos en otro tiempo? Un Padre Nuestro, un Yo Confieso, un Credo y diferentes cosas de los cuales se hacían de manera cultural y de manera mecánica, los cuales ni siquiera nos deteníamos a revisar o analizar qué decía ese verso. Eso es lo que no quiere el Señor, porque ya veníamos de allá, ya tenemos una libertad, Él está con nosotros, estamos frente a Él porque ya tenemos esa cercanía cara a cara con el Señor para pedir, para dialogar. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos esa confianza con Él, esa sinceridad, que creamos que Él esté ahí con nosotros. Por eso Él no quiere que utilicemos vanas repeticiones como lo utilizaban esos fariseos, que eran oraciones repetitivas, vacías y sin sinceridad, basadas en el paganismo, y no tenían de ninguna manera ningún peso, porque era repetir, repetir y repetir. Nosotros repetíamos esas oraciones sin sentirlas, o incluso
sin pensarla, sino simplemente por una cultura que traíamos, a lo cual nosotros no llegábamos a imaginar que no éramos escuchados. Porque sin por medio de la persona de Cristo, no íbamos a ser escuchados. Sin un arrepentimiento, no íbamos a ser escuchados. Nuestras oraciones deben ser sinceras con el Señor. Por eso debemos sincerarnos con Él. Ser concretos. Él sabe de que tenemos necesidad, pero Él quiere que dialoguemos con Él. Así como diariamente dialogamos con alguno de los miembros de nuestra familia. En el versículo 5 y en el versículo 7 tenemos dos palabras y dos comparaciones. En el versículo 7 nos exhorta y nos compara los gentiles, y en el versículo 5 con los hipócritas. ¿Y esto por qué es? Bueno, ¿quiénes eran los hipócritas? Los hipócritas eran personas religiosas de las cuales intentaban reflejar su religiosidad, intentaban aparentar y vivían de apariencias. Y el versículo 7 nos dice que no seamos como los gentiles, porque eran personas no judías a las cuales se les conocía como paganos por adorar otros dioses, y es donde viene la palabrería y las oraciones mecánicas. Entonces aquí nos hace un contraste: ni como los hipócritas, vanas palabras, ni como los gentiles, que utilizaban oraciones repetitivas y vacías. El Señor no quiere que nos extendamos ni nos inclinemos, ya sea como los hipócritas ni como los gentiles. Ya nos está dando una demostración a nosotros de que ninguna de las dos está bien, sino que por el contrario, en el versículo 8 nos dice y nos exhorta: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. El Señor sabe o no sabe de qué cosas tenemos necesidad, qué nos falta, qué nos atormenta, qué nos preocupa, qué nos quita la paz. El Señor sabe cada una de ellas. Por eso nos dice que no seamos como ellos, porque ya nosotros debemos de tener esa confianza en el Padre de que Él nos está escuchando, y si Él nos está escuchando, Él va a atender y va a responder en el momento indicado. En el momento que Él decida hacerlo, lo va a hacer, porque Él es perfecto. En Él no hay sombra de variación. Dios es el mismo. Amén. El Señor no quiere que la oración sea como una información, o que utilicemos la oración como en el sentido de retacar o recalcar. No, Él quiere que sea un diálogo. Él quiere que la oración demuestre que nosotros dependemos absolutamente de Él y que lo necesitamos a Él todos los días de nuestra vida. Que podamos sentirnos hijos de Dios, como fuimos hijos, y cada cosa que necesitábamos acudíamos a nuestros padres para que supieran nuestra necesidad. Nuestros padres sabían de qué cosas teníamos necesidades, pero aún así nosotros llegábamos a establecer un diálogo con nuestros padres. Así quiere el Señor que seamos con Él. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y quiere que establezcamos ese diálogo, que podamos reforzar esa relación con Dios, que no perdamos el privilegio, que no perdamos el tiempo, sino que por el contrario aprovechemos esos tiempos. Y un privilegio que tenemos es que no debemos simplemente orar en la iglesia. Nosotros lo podemos hacer todo el tiempo, en camino al trabajo, en el trabajo, volviendo del trabajo, haciendo diligencias, no haciendo diligencias. Ya no tenemos, el Señor no nos puso un límite en la oración. El Señor nos dio la libertad de poder orar. El Señor quiere que oremos más, para que podamos obrar más, para que podamos accionar más, porque necesitamos recargarnos.
Nuestro espíritu necesita esa cercanía con Dios. Por eso el Padre, cuando oramos en secreto, el Padre se encarga de recompensarnos en público. Él no quiere que demostremos algo que no somos, como lo hacían los hipócritas. Dios se encargará de cada una de nuestras dificultades, de cada una de nuestras cargas. Él se va a encargar. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él. Él sabe que nosotros tenemos esa necesidad, pero Él quiere que tengamos ese diálogo, esa confianza absoluta hacia Él, que lo busquemos, que podamos ser esos buenos hijos, obedientes y fervientes, y que nuestra fe aumente cada día más por medio de la oración. Estos versículos nos van mostrando a que no debemos cometer errores dentro de la oración. El Señor nos deja este modelo para que podamos orar de manera sabia y de manera concreta. Todo buen cristiano debemos, es nuestra responsabilidad siempre preguntarnos qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan al Señor. Porque es un mérito que debemos de tener nosotros, de que el Señor ha hecho mucho por nosotros. Y en sentido de corresponder es en la obediencia hacia cada maravilla que hace el Señor en nuestras vidas. Tenemos vida, tenemos salud, el Señor provee, el Señor nos viste, el Señor se preocupa por nosotros, nos despierta cada día, nos guarda cada día. Algunas cosas las vemos, de las cuales el Señor nos guarda, otras no las vemos, no las conocemos, pero el Señor está pendiente. El Señor está pendiente en todo momento de cada uno de nosotros, porque Él está con nosotros. ¿Y cuál es nuestra forma de agradecer? Ser obedientes y preguntarnos qué le agrada al Señor. Cada cosa que vayamos a actuar, preguntarnos qué le agrada al Señor. Necesitamos nosotros accionar más, pero debemos hacerlo orando en lo secreto primeramente, para poder accionar. Por eso debemos siempre estar preocupados, y que cada acción y cada oración sea siempre en forma de agradecimiento y dejándolo a su voluntad, a la voluntad del Señor. Todo lo que pedía la persona de Cristo era que se hiciera la voluntad del Padre. Hago la voluntad de aquel que me envió. Ni siquiera la persona de Cristo podía tener y hacer lo que Él pudiera hacer, pero siempre vivía en obediencia y sujeto a la voluntad de su Padre. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, si nos hacemos llamar cristianos, debemos ser semejantes a Cristo, de ser agradecidos por lo que Dios hace cuando todos los días hasta el día de hoy, y que Él hace mucho más de lo que nosotros merecemos. Y a continuación el Señor nos va a enseñar de cómo quiere que sean nuestras oraciones, porque muchas veces, como lo dice Santiago 4, capítulo 3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué nos exhorta este versículo? A que pedimos, y muchas veces al orar lo hacemos en la última hora del día, donde muchas veces nos encontramos cansados y no sabemos qué pedimos. Dentro de esa oración el Señor quiere que estemos despiertos, quiere que estemos coordinando lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando. Y este versículo nos dice que muchas veces hemos pedido mal para gastar en vuestros deleites. Por la misericordia del Señor, en esta congregación hemos tenido abundante palabra, a lo cual ya sabemos cómo pedir. Pero el versículo exhorta a que no pidamos para malgastar o en cosas que ni siquiera tienen sentido. Porque el Señor responde una oración por un enfermo
El Señor responde por una oración, por un familiar convertido, pero el Señor no va a responder por un carro, por lujos o por tonterías, sino por cosas que realmente tengan sentido. El versículo 9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor aquí no está diciendo repita, sino nos deja un modelo, nos ofrece un modelo de oración, un modelo de guía para nosotros comenzar y establecer una oración y un diálogo con el Padre. Por eso Él no repite, no dice repetir, sino nos deja este modelo. Y en ciertas ocasiones o en ciertas conversaciones nos hemos encontrado con personas que dicen que el Padre Nuestro pertenece al católico, o que el Padre Nuestro pertenece a la Iglesia Católica. Pero esto no tiene ningún sentido, porque el Padre Nuestro se encuentra en la Biblia. El Padre Nuestro se encuentra aquí, no lo tomamos como una religión, sino como un modelo de oración para guiarnos a cómo nos acercamos al Padre. No lo tomamos como lo tomábamos en otro tiempo, de esa oración repetitiva y vacía. No, lo tomamos como un modelo para saber cómo orar, para saber cómo pedir, para saber cómo clamar. Entonces esto no tiene ningún sentido, pero esto lo enseñan dentro de esta religión y está completamente distinto. ¿Cuántas personas se saben este Padre Nuestro de memoria? Pero si miran sus vidas, no lo reflejan. No reflejan ni siquiera lo que dicen. Ni siquiera toman ese respeto, ni siquiera toman ese temor de lo que están pidiendo. De lo cual la misma Biblia y la palabra del Señor lo dice, que no serán escuchados. Entonces esto no tiene ningún sentido. Se lo saben de memoria, pero no viven y no buscan el arrepentimiento del Señor, porque una de las cosas que tenemos los seres humanos es la pereza por investigar, por estudiar, sino simplemente nos basamos a escuchar, a repetir lo que nos dicen y ahí quedamos, porque muchas veces no profundizamos, y el Señor nos manda a nosotros a profundizar, a escudriñar, a buscar, a indagar. Por eso la cercanía con el Señor, con la oración y la meditación en la palabra van de la mano. Porque para poder leer la palabra del Señor necesitamos orar y pedir la guía y el entendimiento que nos brinda el Espíritu Santo. Van de la mano el orar y el meditar. Y por otro lado, al saberse esta oración mecánica, se le implanta a una religión, a lo cual se enseña esta oración, que es la otra religión. Pero lo que el Señor nos dice a nosotros es que tomemos esto como guía y que no pensemos de que debemos o que podemos orar como a nosotros nos parezca ni como a nosotros nos convenga, sino para eso tenemos este modelo, para saber orar y pedir. Dios es nuestro Padre, es lo primero que nos enseña nuestro Señor Jesús, de que debemos dirigirnos al Padre. Y esto no se trata de ser unicitarios, porque ya por la gracia del Señor reconocemos la doctrina de la Trinidad. Esto no amerita a que simplemente por pedirle al Padre somos unicitarios. No. Ya por la gracia del Señor tenemos entendido y completamente claro esta doctrina, que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo.
Por eso Jesús no hablaba solo cuando oraba y clamaba al Padre y pedía su voluntad. Por eso este modelo bíblico nos enseña a orarle al Padre, a cómo debemos ir hacia Él con temor, con temblor y con respeto. Padre nuestro. No es llegar pidiendo o hablando como vulgarmente dicen muchas personas, de que el cucho de arriba o él ya sabe que no, eso no es orar. Eso ni siquiera es tener temor ni respeto por el Señor. Antes pedimos por ellos para que Dios tenga misericordia de esas personas que se expresan así del Señor. Con este modelo de oración lo vemos también a lo largo de la Biblia, como cada uno de los apóstoles oraba, porque el Señor Jesús aquí se encuentra enseñándole a los apóstoles. Enséñanos a orar, dijeron ellos. No le enseñaba a la multitud, le enseñaba a los apóstoles. Por eso el modelo bíblico también nos enseña a orar al Padre en el nombre del Hijo y guiados por el Espíritu Santo, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, tenemos el modelo de acercarnos al Padre, oramos al Padre por medio de la persona de Jesucristo, ya que fue el intermediario, como lo dice la palabra, es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que necesitamos del Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros y sea el que lleve nuestras oraciones. Porque el Señor sabe que somos seres humanos y que cometemos errores, pero ahí está la ayuda del Espíritu Santo para que esas oraciones sean llevadas al Padre, para que Él interceda por nosotros. Y esta frase del Padre nuestro nos muestra que Él es nuestro Padre, pero no es el Padre de todos. Muchas personas lo llaman así porque están acostumbradas a llamarlo, pero en este pasaje nuestro Señor Jesucristo se encuentra enseñándoles a un grupo de personas. En el capítulo 5 vimos que Él le predica a la multitud, pero ninguno de ellos se encontró interesado en esa cercanía, solo sus discípulos y aquellos que le pidieron al mismo Señor que les enseñara a orar. Dios es nuestro Padre, Dios es el creador de todos, sí, pero es Padre de todo aquel que recibe al Hijo, de todo aquel que se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor. Juan capítulo 8, el versículo 41, pero este pasaje narra sobre una discusión que tenía el Señor con los fariseos, a lo cual en el versículo 41 les recalca diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero Cristo le responde en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor contendía con ellos porque los conocía profundamente. Sabía que lo que ellos aparentaban ser no lo eran. Esa supuesta piedad que intentaban hacerle ver a la multitud no eran. Esas oraciones llenas de vanidad y de egocentrismo no iban con el Señor. Por eso les dice:
Vosotros sois, sí, soy de vuestro padre, pero vuestro padre el diablo, porque ustedes se preocupan solamente por ustedes. Imagínense que uno le dijera así a la gente, hermano. Ustedes son hijos del diablo, me matan. El Señor les dice, porque simplemente se preocupan en sus deleites y en sus deseos. Ni siquiera se preocupaban por buscar si estaban haciendo o no lo correcto. Siempre era ellos, su Sanedrín, que entrara su economía y no había más nada. Por eso el Señor nos va enseñando este modelo de oración. Y también les aclara diciendo que ellos dicen ser hijos de Dios, pero ni siquiera cumplen su voluntad, sino por el contrario manipulaban y moldeaban las leyes que Dios había establecido. E incluso rechazaron a la persona de Cristo. El Señor dijo que todo aquel que recibiera al Padre lo iba a recibir. Ellos rechazaron a Cristo, es decir, rechazaron completamente al Padre, a nuestro Señor. También vemos 4 implicaciones en esta frase de que Dios es nuestro Padre. La primera implicación es que debemos tener una fe puesta en Cristo. Dios no puede ser Padre si no tenemos fe en Jesucristo, porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Gálatas capítulo 3 versículo 26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el único medio de que podamos ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Este texto nos deja más claro y aclara muchas dudas para las personas que no tengan en claro esto. Solo somos hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Y Juan capítulo 1 versículos 12 nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen única y exclusivamente en su nombre. Entonces, no todos son hijos de Dios. Solo un remanente, solo aquellas personas que han producido arrepentimiento, que Dios les ha brindado la oportunidad de arrepentirse, son los que son los hijos de Dios. Así que, de lo contrario, no somos hijos de Dios si no tenemos una fe en Cristo Jesús. Esta es la primera implicación. La segunda, implica que es nacido de Dios, es decir, que debemos de tomar un nuevo nacimiento, porque de lo contrario no vamos a tener una relación con el Señor si no hemos nacido de nuevo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 nos dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí nos dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No está diciendo que no vamos a pecar. Lo que el Señor nos dice es que no seamos practicantes del pecado. Y es necesario tener un nuevo nacimiento, porque de lo contrario, si no nacemos de nuevo, continuaríamos con las mismas costumbres paganas y desobedeciendo las leyes de Dios. Por eso necesita el Señor que tengamos ese nuevo nacimiento para poder ser sus hijos. Por eso no es practicar, no es que no vayamos a pecar, es no practicar el pecado, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros como unos hijos de Dios, no practicar el pecado. Vamos a cometer errores, vamos a cometer algunas faltas, pero no la vamos a practicar. Y tenemos el consuelo de llegar a orar y pedirle perdón al Padre por nuestros pecados. La segunda implicación es que debemos nacer de nuevo. La tercera implicación implica honra y obediencia hacia Dios,
Es decir, que debemos buscar obedecerle y guardar y amar su palabra como lo hizo la persona de Cristo. Malaquías capítulo 1 versículo 6 nos dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Lo que el Señor nos dice en estas palabras es: me llamas padre, pero no me honras. Hace esta aplicación para nosotros, para que veamos que la persona de Cristo es completamente obediente. Le hacemos llamar al Señor y nos debemos comportar como se nos antoja. No tiene ningún sentido. Debemos comportarnos con obediencia, guardando y amando la palabra del Señor. Esta tercera implicación implica honra y obediencia hacia Dios. La cuarta implicación implica disciplina de un padre sobre un hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No podemos olvidar que dentro del camino del Evangelio necesitamos las disciplinas de parte del Señor, porque son las que nos enseñan a nosotros y son las que nos demuestran a que no todos por el camino que vamos es correcto. Nos enseña a que no todo debe ser como nosotros digamos, y que teniendo en cuenta de que esa disciplina es la que nos va a mejorar, es la que nos va a formar a nosotros para ser unos buenos cristianos, que podamos tener en cuenta que el Señor nos ama y está al pendiente de nosotros para que podamos mejorar, porque Él dice que va perfeccionando su obra. Él nos va perfeccionando a nosotros para toda buena obra. Es decir, que podamos aceptar esas disciplinas de parte del Señor, que es un privilegio. Porque muchas veces sin esas disciplinas o sin esas calamidades no estuviéramos aquí el día de hoy. Algunos pudieron llegar de manera muy tranquila, pero otros el Señor tuvo que disciplinarnos para poder llegar. El Señor tuvo que, algunas personas, como un ejemplo que tengo muy cerca, partirle una pierna en 4 partes para que pudiera aceptar al Señor, porque de lo contrario no lo iba a hacer. Y aún así, con esas disciplinas, es un amor que Dios tiene con nosotros, porque a pesar de eso nos va a dar algo que vale, que es la vida eterna. A pesar de esas disciplinas, nos da un regalo completamente inmerecido, que es la salvación. Así que es preferible y hay que vivir agradecidos con el Señor de que nos llamó y nos arrastró a tiempo, porque sin esas disciplinas hubiéramos perdido la vida en el mundo. Yo personalmente hubiera perdido la vida si el Señor no me hubiera arrastrado a su camino, y lo hubiera perdido eternamente. Pero por la misericordia y por esa disciplina del Señor, es la que nos ayuda a corregirnos, a guiarnos, a comportarnos por medio de la disciplina. Amén. Por eso el Señor tiene el control de absolutamente todo. Pero esas disciplinas vienen también con amor de parte de ese Padre que ama a su Hijo. Y Dios al que ama, disciplina. Es decir, que tiene amor por nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos buenos hijos. La segunda frase que aparece aquí: estás en los cielos. El Salmo 103, versículo 19 nos dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esto no quiere decir que solamente el Señor se encuentra en los cielos,
No quiere decir que Él gobierna simplemente el universo, porque Él es omnipresente y está en todo tiempo con nosotros, y en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos, Él está al pendiente de nosotros. Por eso el del Padre que estás en los cielos, que no podamos meternos en nuestra cabeza que Él se encuentra allá lejos. No, Él se encuentra con nosotros todos los días, acompañándonos en todo momento y guardándonos de todo peligro. Él está con nosotros porque Él es omnipresente. Y algo más que claro es que Dios se encuentra con nosotros para relacionarse con nosotros, y por eso debemos respetarlo en cada cosa que nosotros hacemos, tener siempre en cuenta que Él está con nosotros en cualquier situación. Amén. Y finaliza este versículo diciendo: santificado sea tu nombre. Somos llamados a santificar el nombre del Señor, pero existen dos maneras para interpretar y para entender esta expresión. La primera es que algunos teólogos comentan que el nombre del Señor se debe tratar con respeto, y cuando nosotros vamos al Decálogo tenemos un mandamiento que está dedicado exclusivamente al nombre de Dios, el cual es Éxodo capítulo 20 versículo 7, que nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es llamar a santificar el nombre. Y la otra parte, la segunda manera, es que dice que debemos de proclamar y dar a conocer su nombre, y siempre ponerlo en alto, como aparece en el Salmo 135 versículo 13. Tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria, Señor, por todas las generaciones. Estas son dos maneras, pero en lo personal yo tomo estas dos maneras y hago una sola, a la cual debemos honrar el nombre del Señor y respetarlo siempre, y la otra también la tomo de proclamar su nombre en todo momento, e incluso con mi vida, vivir la vida de Cristo proclamando el nombre del Señor. De estas dos maneras, en lo personal, lo tomo una sola: respeto y temo el nombre del Señor, y también se debe proclamar, lo proclamo. ¿Cómo? Por medio de su palabra, pidiéndole al Señor. Amén. El versículo 10 nos dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos de buscar siempre el avance del reino del Señor, de siempre extender el reino. Cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra, llegó afirmando: el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, afirmando que el reino de los cielos ha llegado. Y este es el trabajo de nosotros como iglesia: seguir extendiendo el reino de los cielos, que el evangelio pueda llegar a más personas y decirle que hay una salvación en la persona de Cristo, porque el reino de los cielos vino, y debemos nosotros extenderlo a aquellas personas que se encuentran en tinieblas. Orarle al Padre que podamos nosotros dejar la timidez y hablarle a una persona sobre el reino de los cielos. El reino vino cuando Cristo vino, pero ahora es nuestro trabajo seguir extendiéndolo. Isaías capítulo 52 versículo 7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, y del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Cuán hermosos son esos pies que avanzan a extender el reino. Ese debe de ser nuestro trabajo: seguir extendiendo el reino de los cielos, rendirnos completamente a la voluntad del Padre, porque dentro de nuestra oración también debemos tener presente que cumplamos la voluntad del Señor, que es ir a extender el mensaje y que el evangelio siga proclamándose, ya que es lo único que permanece para siempre.
la palabra del Señor. El versículo 11 nos dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este versículo nos muestra a que debemos pedir y confiar en la absoluta soberanía y en la absoluta provisión de Dios. Una de las cosas de los cuales el ser humano se adelanta o se afana es por la comida. Cuando no sabe ni tiene la certeza si el día de mañana va a amanecer comida para aprovechar esa comida. El Señor nos enseña a no pedir cantidad. Señor, el Padre nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si el Señor proveyó comida hoy, gracias, Señor. Pero el afán y la ansiedad del ser humano por buscar desenfrenadamente la comida sin saber si va a estar el día de mañana, desperdicia tiempo, valioso tiempo que se puede aprovechar al Señor. Y no estoy diciendo que hay que dejar de trabajar, no, sino que hay nosotros que tener prioridades. Y una de las prioridades, y la principal, es el Señor. Nos enseña a que debemos de vivir conforme con lo que el Señor nos da diariamente. A esa provisión como mantuvo al pueblo de Israel con el pan de cada día. Y el ver que con lo que tenemos nosotros hoy somos completamente ricos. Porque tenemos un sustento, tenemos incluso el privilegio de escoger qué comemos, qué cenamos, qué almorzamos. Si no queremos comer carne, no se come carne. Si no queremos comer pollo, no se come pollo. Tenemos ese privilegio. A pesar de ser desobedientes con el Señor, tenemos ese privilegio. Eso es un punto de los que el Señor nos muestra, de que aprendamos a confiar en la provisión del Padre y que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién dijo esa frase? Nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que es más importante la palabra que el alimento. Nuestro Señor Jesucristo se preocupó más en extender la palabra que en su comida. Esto también es comida para nuestra alma, pero es la comida que menos aprovechamos o buscamos. Y es una comida que tiene más fuerza que la terrenal, porque es la que nos mantiene fuertes como estamos ahorita, porque el Señor es el que nos da la fortaleza. Y el Señor nos dice en Lucas capítulo 12 versículo 24: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Nos exhorta a que veamos la naturaleza. ¿Quién se encarga de la naturaleza? El mismo Señor. Y el Señor responde por su naturaleza. Así que nos dice: no valéis vosotros mucho más que las aves. Preocuparnos por buscar más al Señor en la oración y en el diálogo. El versículo 12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor primero nos dice que perdonemos para poder ir tranquilamente a Él y que podamos ser perdonados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. También en la oración debemos de clamar al Señor que perdone nuestros pecados, pero nos manda a nosotros a perdonar. Y perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
primero debemos de perdonar para recibir el perdón de Dios. Porque ¿quién perdonó nuestros pecados? El Señor. Nosotros no éramos más santos que los demás, y Cristo decidió morir en nuestro lugar. Así que nosotros no podemos llenarnos de vanidad y decir: yo no perdono a tal persona porque me hizo algo malo. No, a ti te perdonó Cristo, a mí me perdonó Cristo y me dio vida eterna. Cristo no tenía la necesidad de venir a morir por nosotros, pero lo hizo por amor. Así que ¿qué nos podemos creer nosotros? Si lo hizo la persona de Cristo, nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y necesitamos el perdón de Dios. El versículo 13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Una de las cosas que debemos aclarar aquí es que Dios no trae la tentación, porque Dios no tienta a nadie. La Biblia nos lo enseña en Santiago capítulo 1 versículo 13, nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que nos dice este modelo de oración es que debemos pedir nosotros ayuda para no caer en esa tentación. Eso es lo que el Señor quiere, porque sabe que nosotros tenemos deleites terrenales, sabe que nosotros somos seres humanos y tenemos deleite, y nos mueve la vanidad, nos mueve el ego, nos mueve diferentes cosas, posesiones. Entonces el Señor lo que nos dice en este modelo es clamarle y pedir que no nos deje caer en esa tentación. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque nos encontramos en este mundo, y si enfrentamos la vanidad o el ego es porque está en este mundo, es porque somos seres humanos, es porque hemos heredado el pecado, y eso va en los deseos de la carne. Es decir, que Dios no pone esas tentaciones, sino somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos encontramos en este mundo, porque tenemos una naturaleza caída y necesitamos el auxilio de Dios para saltar por encima de estas tentaciones. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros clamemos pidiéndole que saltemos por encima de estas tentaciones. Y podemos hacerlo porque Proverbios capítulo 14 versículo 16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas insensato se muestra insolente y confiado. Y ese mismo libro, en capítulo 22 versículo 3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Debemos de pedir al Señor por cada acechanza que el enemigo intenta a nosotros hacernos retroceder. Debemos de clamar al Señor y pedirle ayuda, pedirle su misericordia, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Dentro de la oración debemos pedir respeto, debemos de tener respeto para acercarnos a Dios, pedir la guía, pedir el auxilio, pedir la provisión diaria, y nos enseña a confiar y a depender del Señor, porque el Salmo capítulo 22 versículo 28 nos dice: porque del Señor está el reino y Él gobierna todas las naciones. Oramos y vivimos para la gloria de nuestro Padre Celestial, y es donde reconocemos el señorío y la soberanía de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 nos dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y los últimos versículos para finalizar nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os también perdonará vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas. Nos recalca el Señor otra vez a que debemos nosotros perdonar como lo hizo Él con nuestros pecados. Aquí vemos una condición divina que es la capacidad de recibir el perdón de Dios, y esta está ligada a la disposición de perdonar a los demás, a que el guardar el rencor es basura, a lo que guardar odio se considera basura, porque en eso daña una paz personal. ¿Será que en algún momento algún cristiano le ha guardado rencor a alguien? Sí, ha sucedido. ¿Qué ironía está diciendo, pastor? Pero el Señor nos dice en esta oración y en esta noche a que debemos de perdonar y sacar toda esa basura, porque Él ya nos perdonó. Que Dios nos ayude. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Veamos el privilegio que tenemos nosotros los cristianos, que aprovechemos el uso de la oración, este medio, que diferenciemos entre aparentar y ser un cristiano, porque el Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. Realmente aprovechar conforme al modelo de oración que el Señor nos dejó, que oremos realmente lo suficiente, Gloria a Dios. y nunca va a ser suficiente orar. Aleluya. Que nos gocemos haciendo la voluntad del Padre, ya sea en cualquier servicio, en un aseo, en llevando a un hermano, o nos gocemos y no recalquemos que siempre yo, o porque yo, o porque no. Que nos gocemos porque estamos extendiendo el reino de los cielos. Sí, Señor. Y que nos viene Gozaos la recompensa. y alegrados. El que se queja pierde recompensas. Que oremos también para no caer, para no ceder a la tentación, y que realmente perdonemos para que podamos ser perdonados. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Antes, para no caer. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita y infinita palabra en el día de Gracias, hoy, Señor. maravilloso Dios. Gracias, Padre Celestial, porque cada vez que abrimos tu palabra tú nos hablas y nos exhortas, Señor.